A continuación verás una partida realmente impactante, donde existe un ataque furioso al enroque enemigo. Campeonato de la Unión Soviética del año 1981, en una época donde el campeón del mundo era el soviético Anatoly Karpov, y en concreto en este torneo se enfrentan con las piezas blancas Vitaly Cheskovsky versus piezas negras un joven Garry Kasparov de 18 años de edad. Vamos a ver entonces qué aconteció en esta espectacular partida. Inicia Cheskovsky con E4 y Kasparov C5, defensa siciliana. En estos tiempos Kasparov ya había comenzado a usar la siciliana, aunque no solo Najdorf, sino otras como la Poulsen, Taimanov e incluso Scheveningen, entre otras. Y hubo un tiempo pasado donde jugaba mayormente la Caro-Kann. Pero bueno, volvamos a la partida. Las blancas continuaron con caballo F3, las negras E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, D6, G3, caballo F6, alfil G2. El fianqueto de las blancas tiene dos motivos básicos: impedir contrajuego en el centro y dificultar una temprana acción de las negras en el flanco de dama. Siguió el juego con alfil D7, enroque, alfil E7, A4, jugada cuyo propósito es restringir la actividad de las negras en el flanco de dama. Una alternativa a esta jugada de A4 era alfil E3, a lo que suele seguirse con enroque, F4, A6, caballo B3, torre C8, A4, caballo A5, con chances iguales para ambos bandos. Pero bueno, en la partida tuvimos este A4, Kasparov enroca, y las blancas caballo C, E2. A fin de evitar simplificaciones, las blancas normalmente se retiran del centro, aunque muchísimo más natural y armónico con la posición era jugar caballo B3 a fin de evitar simplificaciones. Creo que es el mejor modo, caballo B3. Además, si nos fijamos, podría haber venido un caballo por D4 de las negras, seguido de un alfil C6 y de esta manera confrontar al alfil de las blancas que se encuentra en G2. Así es que caballo B3 en este tipo de posiciones es lo más acertado. No obstante, Cheskovsky juega caballo C, E2, torre C8, C3. Esta jugada busca clausurar la columna C a la torre negra de C8, pero nuevamente es otra jugada que parece y luce artificial. Entonces, una jugada que podría haberse considerado era B3, y en caso de D5, entonces E por D5, caballo por D5 y alfil B2, que parece algo más natural. Bueno, las blancas jugaron C3, A6 controlando la casilla B5, H3. Ya verán cuál es el sentido de esta jugada. Dama C7 comunicando sus torres, tratando de tener algún tipo de influencia en la columna C, controlando también la casilla D6, por qué no decirlo. Y ahora Cheskovsky juega G4. Y la idea de esto es que ya habiendo impedido digamos, a las negras el contrajuego en el flanco de dama, las blancas ahora están listas para atacar en el flanco de rey como parte integral del plan estratégico que supone el fianqueto del flanco de rey. Entonces las negras están relegadas a una defensa pasiva con el avance G5 que amenazan ahora a las blancas. Sin embargo, Kasparov se ha adelantado en el desarrollo y esto le permite jugar D5, una jugada precisa. Y es que recuerden, un ataque en el flanco se debe responder con una reacción en el centro. Esta es una máxima del ajedrez que debes entender sí o sí. Siguió el primer jugador con E por D5, caballo por D5, alfil por D5. Y esta es una incorrecta decisión del maestro Cheskovsky. A ver, claro, las blancas con esto van a ganar un peón, pero aún así, el entregar su alfil del fianqueto, vemos que el enroque blanco quedará aún más debilitado de lo que ya estaba al haber avanzado el primer jugador sus peones al ataque.
La ventaja de Kasparov ahora es evidente. Entonces siguió la partida e por d5, caballo f4 tocando en d5, alfil c5, y bueno, a ver, la jugada caballo por d4, pensando en jugar luego un alfil e6 y proteger al peón de d5, falla, debido a que las blancas tendrían otra jugada en lugar de capturar en d4, a base de caballo por d5, seguiría dama d8 puesto que el alfil estaba cayendo, dama por d4, alfil c5, dama d3, alfil e6, caballo f4 y la ventaja no sería considerable para las negras como con lo que se jugó en la partida, el alfil c5 de Kasparov. Entonces, caballo b3 atacando al alfil a7 manteniéndose en una diagonal importante y relevante dentro de lo que va a suceder próximamente en la partida, y las blancas dama por d5. Ahora, la captura alternativa de caballo por d5 pierde terriblemente por la jugada dama g3 jaque. Seguiría rey h1, dama por h3 jaque, rey g1, alfil por g4, caballo f4, dama g3 jaque, caballo g2 y alfil por d1. Y por otra parte, la jugada aquí, alfil e3, también es perdedora, producto de alfil b8 amenazando un avance g5 y mate en h2, o ganando un caballo como mínimo. Así es que fallan aquí caballo por d5 y alfil e3, y es por eso que Cheskovsky se decanta por dama por d5. Kasparov continúa con alfil e6, una jugada brillante, pues entrega un peón, pero a cambio abrirá líneas para un ataque decisivo. Siguió la partida con caballo por e6, f por e6, dama e4. Cheskovsky no captura en e6, estimando que luego de dama por e6 jaque y rey h8 la amenaza negra sería nuevamente dama g3, y si ahora un alfil e3, por ejemplo, para impedir esto, seguiría alfil b8 amenazando mate en h2, y tras un f4 simplemente torre c e8 y las blancas perderían material. Entonces lo jugaba la partida, dama e4. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Garry Kasparov. La jugada es torre por f2, notable sacrificio de torre, pero muy bien justificado porque ahora podrá irrumpir la dama en campo enemigo y en concreto en la guarida del rey de Cheskovsky. Siguió torre por f2, dama g3 jaque, torre clavada, dama g2, alfil por f2 jaque, rey f1. Si ahora rey h1, gana dama d3 y tras un dama por f2, torre f8 y las negras entrarían por todas partes. Se amenaza un torre f1, se amenaza un dama por h3 y en caso de dama por torre simplemente rey por dama en f8, y fíjate que las piezas de las blancas están totalmente descoordinadas. Se podría pensar incluso luego de todos estos cambios en un dama d5 jaque y capturar el caballo que está totalmente indefenso en b3. Pero bueno, no se jugó este rey h1, sino que rey f1. Siguió el juego dama e5 soltando su alfil. Las blancas juegan alfil f4. En caso de dama por f2 seguiría torre f8 ganando la dama. Y en caso de rey por f2 entonces torre f8 jaque, rey g1, dama e1 jaque, rey h2 y torre f2 también ganando. Así es que las blancas deciden jugar alfil f4, dama por f4, dama por f2 y ahora Garry Kasparov juega dama c4 jaque, y ante esto Cheskovsky abandona la partida. Es jaque y a la siguiente las negras capturarían el caballo. Además, se ve con claridad cómo la torre negra podía entrar vía f8. Una reverenda paliza del ogro de Bakú, el cual ya se estaba haciendo un nombre en el ajedrez mundial, y acá disputando el torneo más difícil del mundo, el campeonato soviético. Pero veamos la tabla de posiciones, a ver qué tal estuvo este torneo y dónde quedó nuestro protagonista,
Garry Kasparov. Y aquí lo tienen, señoras y señores. Garry Kasparov, primer lugar compartido contra Lev Sakis, ambos con 12,5 puntos posibles de 17, pero por sistema, Lev Sakis se coronó campeón de la Unión Soviética y Garry Kasparov entonces tuvo que conformarse con la segunda plaza, tercer lugar para Roman Ishin. Y hay otros maestros que probablemente has visto en la literatura: Tukmakov, Beliatsky, Yusupov, Dorfman, Sveshnikov, el de la Pelican, Dolmatov, Chepskovsky también en lugar número 13, Yudasin, Takuzmin, Gulko, que luego se fue a jugar por los Estados Unidos, Timochenko. Y bueno, un torneo de 18 jugadores, un torneo realmente muy competitivo, muy fuerte, y que lamentablemente Garry Kasparov no pudo lograr. Pero posteriormente todos sabemos la historia. Algunos años después se convirtió en el campeón del mundo y para muchos es el mejor jugador de la historia del ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que por supuesto tienen su espacio en estas plantillas, sus nombres totalmente inmortalizados a modo de tributo. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.